Bien, esta es la tercera parte del circuito impositivo de Liberty, en donde vamos a estar estudiando la emisión y registración de retenciones. Bien, dentro de este curso, entonces, vamos a ver en principio cómo emitir retenciones a proveedor. Luego vamos a ver cómo realizar el registro de retenciones de clientes y finalmente vamos a estudiar o ver el informe o los informes de retención para disponer de un listado de las retenciones efectuadas o sufridas. Comenzando con la emisión de retenciones a proveedor, vamos a ver que las mismas en realidad se realizan a la hora de realizar una orden de pago. Bien, a la hora de realizar una orden de pago a un proveedor, el sistema se encargará de calcular las retenciones. Entonces, para emitir una retención, lo que primero que tenemos que hacer es seleccionar el proveedor y seleccionar las facturas a cancelar en, eh, en la ventana de órdenes de pago. Yo me voy a conectar con el perfil de administración, que es el que dispone actualmente de la ventana de órdenes de pago. Voy a seleccionar una entidad comercial que es un proveedor, que se llama Seven Computers, y antes de comenzar a cancelar las facturas, vamos a ver cómo es la configuración que tiene este proveedor acerca de las retenciones. Me voy a la pestaña de retenciones, vemos que tiene configurado un esquema de retención de ganancias, es decir, que el sistema debería entonces aplicar la retención de ganancias ahora cuando hagamos la orden de pago. Como decíamos recién en la pantalla, tenemos que indicar las facturas que queremos cancelar. Yo voy a pagar esta primera factura con vencimiento 16 de marzo y voy a seleccionar 5.000 pesos. Bien. Luego el sistema lo que va a hacer es obtener los esquemas de retención del proveedor, tal como lo vimos que estaban configurados, en este caso solo el de ganancias, y va a calcular los importes de retención y agregarlos como medios de cobro. Esto se realiza en el momento que pasamos a la siguiente pestaña. Automáticamente el sistema realiza el cálculo, en este caso de la retención de ganancias, y lo agrega como un medio de cobro. Esto significa que ahora el importe total era 5.000, pero ahora solo nos está restando un saldo de 4.912,25. Bien. De esta forma, para finalizar, tenemos que agregar los medios de pago restantes para cubrir el saldo y finalmente emitir la orden de pago. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un cheque para completar esta orden de pago, de modo de cubrir todo el saldo. Vamos a poner los datos del cheque. Tenemos ahora que el saldo es 0, por lo tanto vamos a poder emitir la orden de pago. Bien. Se muestra el informe de orden de pago, en donde nos indica el imputado, bueno, en este caso el pendiente de la factura que ya quedó en 0, y tenemos el importe, aquí en esta sección, el importe de retenciones, que fue 87,75. Bien. Debajo, en otros medios de pago, vamos a ver que las retenciones se listan como un medio tipo crédito, y en este caso, en el nombre tenemos que es la retención de ganancias. Bien. Bien, ese es un ejemplo de emisión de retenciones, en este caso a un proveedor que solo tenía un esquema de retención asignado. Si quisiéramos, podríamos ir a ver en la ventana, también en el perfil de administración, en la ventana de retenciones, se muestran todas las retenciones que han sido emitidas o sufridas en el sistema. Bien, en este caso vamos a buscar la retención que recién que acabamos de emitir, en donde tenemos
por ejemplo, la referencia a la asignación, que es la orden de pago. Podemos hacer zoom en la factura, que nos lleva al comprobante de retención, es decir, el comprobante de crédito para la imputación o para la cancelación de la factura de proveedor. En este caso, el importe de esta factura o de este crédito va a ser el importe de la retención. Este es el comprobante que se utiliza para cancelar la factura de proveedor, para que cierre la cancelación de la factura de proveedor. Y también desde la ventana de retenciones podemos dirigirnos a la factura de recaudador, que es la factura que se hace al ente recaudador de la retención, que en este caso es la AFIP, la cual va a indicar que estamos debiendo, es un débito para la compañía, estamos debiendo los 87,75 pesos de la retención de ganancias que le hicimos al proveedor. Bien. Desde entonces, desde la ventana de factura desde la ventana de retenciones podemos acceder a esas facturas realizadas. También tenemos el monto de la retención, una serie de importes que fueron utilizados para el cálculo, por ejemplo, el monto base imponible, el porcentaje de la retención que se aplicó, el importe determinado, el importe no imponible. ¿Bien? Toda una serie de datos de configuración o parámetros del esquema de retención. Bien, vamos a ver ahora entonces un segundo ejemplo donde el proveedor tiene más de un esquema de retención. En este caso vamos a ver la configuración del proveedor. Tenemos que aplicarle ganancias e ingresos brutos. ¿Bien? La operatoria es similar, simplemente elegimos las facturas que queremos cancelar. Voy a cancelar la totalidad de esta factura y 2.000 pesos más de esta factura para hacer un total de 4.000. Cuando pasamos a la pestaña siguiente, automáticamente el sistema ya realizó el cálculo de las dos retenciones configuradas para este proveedor. Bien, agregamos ahora un medio de pago por la totalidad o por el restante, digamos, y luego emitimos el pago. Nuevamente se muestra el detalle de las facturas canceladas, el total de retenciones, las dos retenciones sumadas en este caso, y abajo en otros medios de pago el detalle de cada una de las retenciones emitidas con su correspondiente importe. Nuevamente, si vamos a la ventana de retenciones, vamos a ver las retenciones realizadas a esta entidad comercial, que fue ingresos brutos 60,10 y ganancias 45,50. Bien, aquí también podríamos dirigirnos a las facturas del comprobante de retención y a la factura del ente recaudador para visualizar los créditos y débitos de retención. Bien, continuando con el temario, ahora vamos a ver cómo realizar el registro de retenciones de clientes. De la misma forma que lo hicimos para proveedores, en este caso vamos a utilizar la ventana de recibos de cliente, es decir, que a la hora de realizar la cobranza es cuando vamos a registrar además las retenciones que el cliente nos hace. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el cliente y seleccionar las facturas que queremos cobrar. Bien, me voy a ir a la ventana de recibos de cliente en el perfil de administración. Voy a seleccionar nuestro cliente Hair Solutions y en la única factura que tengo voy a indicar el importe total
que es el importe que vamos a cobrar, ¿bien? Luego, en la pestaña de medios de cobro vamos a tener que agregar las retenciones sufridas como medio de cobro, a diferencia de las retenciones emitidas que el sistema las calcula automáticamente. Aquí lo que vamos a hacer es agregarlas manualmente según los importes que nos informe el cliente. Y finalmente tenemos que agregar los medios de cobro restantes para cubrir el saldo y emitir el recibo de cliente. Si vamos entonces a la ventana, pestaña de medio de cobro, en tipo de pago vamos a seleccionar retención. Medio de cobro, yo ya tengo un medio de cobro habilitado de retención en la ventana de medios de cobro del sistema. Y en retención, si hacemos una consulta, vemos que se muestran los esquemas de retención que están marcados como retención sufrida, ¿bien? Solo se van a mostrar los esquemas de retención sufrida. Vamos a agregar dos retenciones, en principio la de ganancias. Ponemos el importe que el cliente nos informa, guardamos y vemos que ya el sistema lo carga en la carpeta de retenciones, agregado como un medio de cobro y que el saldo acumulado ha disminuido, ¿bien? Vamos a seleccionar el esquema de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Voy a indicar el importe también para esta retención y guardo los cambios, ¿bien? Luego, como decíamos en la presentación, tenemos que agregar los medios de cobro para cubrir el saldo total. En este caso, yo voy a agregar un cheque por los 3.726,70 que nos quedan de saldo. Indico el banco. Guardamos y vemos que ya el saldo acumulado es 0, por lo tanto podemos emitir el recibo. En este caso, lo que va a hacer el sistema es registrar las retenciones que acabamos de agregar como medio de cobro y además registrar obviamente los cobros y la imputación de todos estos documentos contra la factura que estamos cobrando. Emitimos el recibo. Aquí también se va a mostrar el informe, en este caso del recibo de cliente, en donde tenemos el importe total de retenciones, de la misma manera que lo teníamos para órdenes de pago, y abajo en otros medios de pago tenemos el detalle de cada una de las retenciones sufridas, ¿sí? Ganancias por 77,50 y ingresos brutos por 67,80. Podemos ver ahora, de la misma manera que lo hicimos para el caso de proveedores, podemos dirigirnos a la ventana de retenciones y vemos que las últimas dos son las retenciones que acabamos de registrar, son las retenciones de cliente. Tenemos la de ganancias por 77,50 y la de ingresos brutos por 67,80. Y en este caso también podemos, por ejemplo, dirigirnos al comprobante de retención, que en este caso es comprobante de retención de cliente, en donde se encuentra el total de la retención. Este documento es el que actúa como nota de crédito para el cliente, ya que nos retuvo ese importe. Y podemos ver también la factura del recaudador, que en este caso, al ser la retención de ingresos brutos, la entidad comercial recaudador era las rentas de la provincia de Buenos Aires. También esto actúa como un débito que tiene rentas hacia la compañía. Bien. Bien, finalmente, luego de haber visto cómo emitir retenciones a proveedor y cómo realizar el registro de las retenciones que nos hacen los clientes, vamos a ver un informe de retenciones que es sumamente flexible y que permite visualizar toda la información de retenciones de diferentes formas. Bien, el informe de retenciones se encuentra también en el menú de administración dentro de la carpeta de retenciones. Al ejecutarlo vemos que el mismo tiene una serie de parámetros. Podemos filtrar por esquema de retención que queremos visualizar,
solo por el tipo. Podemos indicar si queremos que se muestren solo retenciones emitidas o sufridas, o si no seleccionamos nada, ambas. Podríamos también filtrar una entidad comercial, ver por ejemplo todas las retenciones emitidas hacia una entidad comercial. Y obviamente tenemos la posibilidad de ingresar un rango de fechas para ver, por ejemplo, reportes mensuales, semanales o con la cantidad de días que uno quiera. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el tipo de retenciones ganancias con la aplicación de retenciones emitidas, es decir, queremos ver todas las retenciones emitidas de ganancia en el periodo de marzo. Yo ingreso la fecha, 1 de marzo al 31 de marzo. La organización podemos poner default o cualquiera, en este caso tenemos una única organización, así que da lo mismo. Y el listado muestra la información de las retenciones, en este caso, de ganancias emitidas en marzo. ¿Bien? Ordenadas por fecha, indica la entidad comercial a la cual hicimos la retención, el quit y el importe. Bien, al final tenemos la suma total de retenciones de ganancias, en este caso, realizadas. Podemos ver también, por ejemplo, el total de retenciones sufridas. Vamos a seleccionar también ganancias, retenciones sufridas, no ponemos ningún otro parámetro y vemos el acumulado de retención de ganancias sufridas, en donde tenemos cada entidad comercial y aquí vemos que aparece la retención de Far Solutions. Bien. Finalmente podríamos ver, por ejemplo, las retenciones que le realizamos a una entidad comercial o que están asociadas a una entidad comercial, en este caso como puse Hardware Online, que es un proveedor. Vamos a ver el total de retenciones emitidas a este proveedor. También ordenado por fecha, indicando, en este caso nos interesa el esquema de retención y el tipo. A este proveedor le hemos realizado retenciones de ganancia y de ingresos brutos. Y el resto de la información con el importe de cada una de las retenciones emitidas. ¿Sí? Bien, con esto entonces finalizamos la tercera parte del curso y finaliza también el curso de circuito impositivo de Libertia. En esta parte estuvimos viendo, en modo de resumen, la emisión de retención de proveedores, el registro de retenciones que nos realizan los billetes y finalmente el informe de retenciones con sus variantes de ejecución.